Estamos ya con Carlos Borsa de Campanas del Infierno. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenas noches. Hola Daniel, ¿cómo estás? Abrazo grande. Bueno, me Bien, metés después de una noticia. A ver, ajustame la memoria por las dudas, vos lo vas a tener más claro que yo. ¿Aldao no sí. fue el relator de aquel Proyección 86? Sí, junto con Horacio Hielo, creo que alternaban, Claro, ¿no? era él famoso a la derecha de su pantalla, señora. Yo tuve la suerte de trabajar con los dos, así, con Osvaldo Yankelevich cuando hacíamos los partidos de Primera B y después los partidos de Boca y River de local. Hace muchos años de esto. Bueno, de nuestro más sentido pésame entonces para la familia de Ricardo Aldao. Me Te va a supongo. saludar Emiliano Penelas y después me gustaría, vos que sos también director técnico, hagamos un análisis, ¿no? De cómo, un balance de cómo ha sido este primer semestre y cómo ves las expectativas para el resto del año, ¿no? Te va a saludar Emiliano, adelante, por favor. Hola, ¿cómo estás, Borsa? Buenas Hola, mi noches. querido, ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien. El placer de siempre cada vez que te cruzo en la cancha. Bueno, lo mismo digo. ¿Y Bueno, qué balance haces? Ahí ya te dejó la pregunta A ver, picando. yo creo que el balance, si uno toma el inicio de temporada, o sea, de enero a la fecha, a mí me parece que es de bueno para muy bueno. Porque obviamente que cualquiera hubiese querido estar hoy en Santiago del Estero, levantar esa copa, genera una tristeza, sobre todo para generaciones que no vieron salir Independiente del torneo local, digo, chicos que tienen hoy 20, 25 años que no lo llegaron a ver, porque bueno, un chico de 3 años no tiene memoria activa de eso. Entonces genera una frustración, una tristeza y demás, pero me parece que los aplausos que recibió este equipo tanto después del partido con Huracán como en el partido con Nacional Potosí eh, hablan de esto que digo a la hora de hacer un balance de bueno para muy bueno, ¿no? Me parece que son una prueba fiel de eso, porque el equipo lo representó, porque el equipo tiene una identidad, mostró carácter. Yo hace unos días hice un informe de cómo llegaba cada uno de los futbolistas acá al tramo final del campeonato, y la doble competencia lo dejó bastante magullado en cuanto a cómo llegaban los futbolistas, ¿no? Bueno, el caso de Valdés termina siendo el más emblemático, que juega el partido con Nacional Potosí, ya tenía programada la operación para el otro día, y estuvo jugando casi 2 meses con el tobillo a la miseria, y así un montón de futbolistas que quisieron estar, ¿no? Yo que sé, Rodrigo Rey, que también tuvo un problema del hombro y nadie se enteró, los últimos 3 semanas de Loyola, con ese problema de la lumbalgia, y así puedo seguir y nombrar 10, 12 futbolistas que quisieron estar. Dicho esto, a mí, insisto, en ese número medio caprichoso o en esa calificación, me parece que para mí es de bueno para muy bueno, y a esto hay que sumarle los mercados de pases que terminó siendo Independiente, y que el técnico potenció un montón de futbolistas. Hoy me parece que hoy tiene un capital, un valor, obviamente que después tienen que venir a buscarlos, ¿no? Pero tiene un valor hoy Independiente en su plantel que no lo tenía en enero, y eso me parece que es súper valedero y súper valioso, y entender que ese es el camino, digo, ¿no? Que el técnico ha potenciado a los Mónaco, que, a ver, todos decíamos, che, bueno, vino lo Mónaco, la mayoría la verdad no lo conocía, y él lo ha potenciado a un nivel que hoy lo Mónaco se presentó en el predio de la AFA para jugar con la selección. Loyola lo mismo, un futbolista que lo pagó $1.800.000 el 50%, y hoy, yo pregunto, ¿cuál es el monto por el que hay que vender a Loyola cuando lo vengan a buscar? Y así un montón de futbolistas. Entonces, a mí me parece que fue de bueno para muy bueno, y Independiente, si hace las cosas bien, si los dirigentes entienden que todavía no se ganó nada, sino que tienen que seguir pensando en cómo potenciar y cómo mejorar el semestre que acaba de terminar, Independiente tiene que estar siendo protagonista todos los semestres, sin duda. bien. Además de los que ya sabemos, ¿no? Loyola, Rey, Lo Mónaco, Angulo.
¿Qué otro futbolista crees que ha marcado un hito en su carrera deportiva en forma ascendente? Bueno, Valdés me parece que también entra en ese rubro, ¿no? Valdés es un futbolista que a aquellos que vemos mucho fútbol le decíamos, che, la verdad que juega bien Valdés, pero una cosa es tener la camiseta de Central Córdoba Santiago del Estero, dicho con el mayor de los respetos, te van a ver 5.000 personas en Santiago del Estero, y si hace mucho calor, capaz que un poco menos. Bueno, Valdés jugó con 45.000 personas todos los partidos locales y demostró adaptarse rápidamente a lo que fue Independiente y quedó potenciado, más allá de algún error propio puntual que quedó marcado, como puede quedar marcado cualquier defensor, con la intención que tiene este Independiente por lo general de salir jugando, ¿no? O de jugar la pelota limpia o revolearla poco. Pero bueno, ahí tenés otro ejemplo. Me parece que Marcone también, el último semestre, fue una mejor versión del Marcone del semestre pasado, y eso también tiene que ver directamente con varias cosas, con que tenía un tipo atrás como Fernández Cedrés, que si se dormía una siesta le comía el puesto. Galdames empezó a ser más reconocido. Cabral, que venía de un fútbol con no tanta exigencia, fue de menos a más y tuvo chispazos de muy buena categoría. Quizás Tarsia termina jugando bien. Millán tuvo rodaje este semestre, más de lo que venía teniendo. Hidalgo, para mí lamentablemente nunca jugó en la posición donde tenía que jugar, y ahí es como que fue mucha más voluntad que otra cosa, que es lo que puede dar él, digo, ¿no? En otra posición. Pero en definitiva yo creo que todos los jugadores todos los jugadores mejoraron su valor en la economía. Digo, ¿no? Cuando vos decís, che, ¿cuál es el valor de este futbolista? Si entrabas a alguna página y valía un palo el año pasado, hoy vale seguramente más. Algunos un poquito más y otros muchísimo más. Por poner un ejemplo que se entienda, ¿no? A mí me parece que todos han potenciado su nivel, o la gran mayoría. ¿Por qué crees que la reserva ha cumplido un mal trabajo en este campeonato? No se ha clasificado entre los 8. ¿Cuáles han sido los motivos? Vos que tenés tanto conocimiento de los fútbol infantil, juvenil de Independiente y por supuesto de la reserva también. A mí me parece que en ese proceso de subir futbolistas y armar una reserva competitiva, digo, hay veces que vos subís algunos futbolistas que todavía no sé si están para la reserva, para ese roce. Por ejemplo, Chiqui González y Closter, que fue la pareja de centrales, ¿no? Bautista González y Fernando Closter, que fue la pareja de centrales. Son chicos categoría 2008. No sé si ya cumplieron los 17 o tienen 16 todavía. A veces cuando vos enfrentás a algún otro futbolista y vas a tener el salto es muy grande, digo, ¿no? Entonces vas a tener que empezar a agarrar ritmo o a carretear como para tener ese nivel. ¿Esto significa que ha sido mala la actuación de ellos? No, significa que me parece que hay tiempo para los procesos. Y en algunos lugares me parece que se los quiso apurar, tengo esta sensación. Porque son buenos futbolistas, pero bueno, también, a ver, ¿cuánto hablamos de Parmo el año pasado? ¿No? Y todos eran, ¿cuándo juega Parmo? ¿Cuándo juega Parmo? ¿Cuándo juega Parmo? Y quizás Parmo tendrá que esperar 6 meses más para tener competencia. Lamentablemente Parmo el año pasado no tuvo minutos fútbol casi en todo el año. Entonces, no tuvo competencia. Entonces, y digan que es un chico que tiene una cabeza bárbara. A ver, el ejemplo es, Parmo hace 2 años en su categoría era absolutamente distinto a todos, absolutamente distinto. Y cuando subió a primera, apenas cumplió 16, bueno, entrenó con primera, empezó a tener otro roce, y en reserva vos me decís, che, ¿marcó grandes diferencias? No, hoy no.
¿Significa que va a ser un muy buen futbolista? ¿O no va a ser todo lo que pensábamos? No, significa que me parece que capaz que tiene que tener, pero es una mirada, nada más, los que saben son otros, no yo, capaz que tener más ritmo fútbol no en su categoría, porque hacía muchísima diferencia, pero capaz que en una categoría superior, y decir, bueno, en vez de jugar en sexta división, lo pongo en cuarta, y que compita ahí en cuarta, durante 6 meses, y después lo subo a reserva, y que compita 6 meses. O darle esos partidos y bancarse que Palmo tenga momentos buenos, momentos muy buenos, momentos regulares y momentos malos. Ahora, en definitiva, la verdad que me parece que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con que la reserva apostó a jugadores chicos, a jugadores que todavía no tenían tanto roce, y bueno, y en esa apuesta desde el resultado no salió bien. Hay que ver a futuro si esto termina saliendo bien desde el roce que tienen que tener. ¿Qué te ha parecido la actuación de Irastorza, ¿no? Que había jugado solo unos minutos y ahora tuvo la oportunidad? Sí, bien. Me parece que tuvo un buen partido, que alguno podrá decir, bueno, pero el rival es medida como para mensurar la actuación de Irastorza, y yo qué sé, la verdad que no sé. Pero la verdad que tuvo cosas muy interesantes que no tienen que ver con el rival. Yo que sé, el centro que saca en el gol de Montiel es de un gesto técnico bárbaro, no tiene que ver con el rival, tiene que ver con él, cómo llega exigido y de la forma que llega y cómo saca ese centro, que es muy difícil, y saca un centro bien pinchado al segundo palo. El pase que le da a Tarcia en el segundo gol de primera también, después de una jugada bárbara colectiva, eso no sé si tiene que ver con el rival. Para mí jugó bien, y me parece que va a estar entre los futbolistas que va a ser parte del elenco estable del plantel de primera división. Yo creo que Sporle, no sé si este semestre, le queda 6 meses de contrato a Sporle, yo no sé si a Sporle no lo van a ceder, y que el reemplazo definitivamente de Angulo sea Irastorza, ¿no? Emiliano. Sí, bueno, te pregunto, ¿no? Porque a veces también lo que pasa es que hay muchos juveniles que suben a primera, entonces la reserva queda vaciada. En cierta consideración mía, no sé, decime si por ahí estoy errado, esto de que vayan 12 suplentes al banco de la primera división hace que muchas veces haya juveniles o chicos que podrían estar ocupando el lugar en la reserva, que están entre los 12 suplentes, pero que tampoco juegan en primera ni en reserva. Si eso debilitó también la categoría, y eventualmente, ¿quién sería el jugador a considerar de los que están en reserva para convocar, por ejemplo, a una pretemporada de primera ahora en invierno? A ver, a mí hay muchos chicos que me gustan, pero hay que ver qué es lo que le traen, ¿no? A mí, que es un chico con unas características que hoy la primera no tiene, y si no lo van a llevar, me parece que ya tiene una edad, es 2005, lo tendría que ser a préstamo, ya tiene... ¿No? Taborda. ¿Cómo? Taborda, estás hablando de Taborda. Sí, Taborda, si no se me escuchó era Taborda. Sí, tiene es un chico que no tiene, no hay una característica parecida a la de él en el plantel de primera división. Entonces, yo le daría unos 6 meses teniendo en cuenta la triple competencia. ¿Quién más? De los chicos que están, hay que ver los centrales que llegan, si no, también habrá que subir a Bordón como para que siga estando en el plantel de primera. Bueno, Joel Pereira ya está. De los que están en reserva hoy, quizás también hay que ver Mirko Díaz. Mirko Díaz es un 10 que ha evolucionado mucho, tiene una muy buena pegada, tiene gol, tiene remate afuera, tiene cambio de frente, es un típico 10 que tiene talento, pero sobre todo tiene muy buena pegada, digo, ¿no? No es tanto del 1 contra 1, pero sí es de buena pegada, cambio de frente, asociarse. Es un chico que juega bien. Estoy pensando en la necesidad de primera,
Y después hay varios chicos, a mí me encanta Josías Paláez, por ejemplo. Josías Paláez es un chico que hoy es Josías es categoría 2007, es quinta división, y que juega muy bien. Es un volante con llegada, con gol, que te sale para los dos costados, cabeza levantada, cambio de ritmo. Yo le encuentro un parecido desde el biotipo de jugador, le veo algo bastante parecido a Nacho Fernández, por ejemplo. Chico, juega muy bien, muy bien. Y después, bueno, tendrá que ver con la necesidad del entrenador, que es lo que quiere subir. Pero bueno, ahí tiene un par de nombres que me parece que son muy interesantes. Simón Bodnar, me parece que tiene un físico, el chico que fue convocado a la selección de Hungría, es un chico que tiene un físico y una potencia importante, no parece un chico de su edad. También categoría 2007, con una polenta, un armado, ya una estructura física importante que puede soportar quizás un poco más la primera que algún otro. Y después, bueno, nada, esperar a ver qué es lo que necesita. Digo, hay algunos volantes que también están muy bien, Yoyo Velardes, hay varios chicos, que ese chico juega volante central y juega muy bien. Hay que ver si puede recuperar a Cruz, que es un volante central que había perdido terreno, en un momento había estado con primera. Hay algunos chicos que digo, después, bueno, entrenar con primera, hay que ver si les da o no les da, pero me parece que podrían estar ahí. Y volviendo a la primera división y a un cierto balance del semestre, ¿no? Esto que vos decías de que los jugadores independientes llegaron mucho al límite de lo físico, ¿no? En este último tramo del semestre. Quizás también pasó un poco por la falta de recambio o porque los que tenían que entrar estaban a un nivel bastante más bajo de lo que mostraba la primera. ¿En qué puestos crees o qué considerás que tendría que hacer hincapié Bacari para traer o rescatar de inferiores? Pero bueno, en principio parece lo que sigue pidiendo es, para que venga afuera, él pide un central o dos, hay que ver quién se va. A ver, él pide un central, un lateral por la derecha, un extremo y un 9. Y después, si se van algunos otros, o sea, esas 4 posiciones seguro, y después, si se van, reemplazar a los que se van, según quienes se vayan. Digo, si se van un titular, se va Loyola, y aparte de eso, tiene que traer a alguien que juegue de volante en su puesto. Se va a Mónaco, aparte de los que pide, tiene que ir a buscar un central que lo reemplace. Esos son los pedidos hoy de Bacari. O sea, 4 posiciones para reemplazar los que se van si son titulares. Es eso lo que está pidiendo. Tengo el nombre del 9, que yo ya lo dije en mi programa, el 9 que él quiere es el Ubita Fernández. Bien. El 9 que quiere es Ubita Fernández. Es un jugador de cierta edad, ¿no? 29 tiene. 29. Mira, el tema es cuánto lo pagó Belgrano. Lo hacía un poco más grande. ¿Cómo? Lo hacía un poco más grande. Tuvo muchos clubes, eso es lo que pasa. Claro. A ver, me parece que es un jugador que vos lo podés traer, lo conoce Bacari, lo tuvo en defensa, y es un jugador para que se quede, no sé si para después volver a venderlo, salvo que aparezca el mercado mexicano, si la rompen Independiente, o algún otro mercado que lo pueda vender bien. Pero bueno, es el futbolista que quiere. O por lo menos el que él puso en la lista, entre otros de los números 9, pero él hizo hincapié en ese. Sí, daría la sensación, más allá de que recién escuchamos la conferencia de prensa que dio después del partido con Nacional Potosí, cuando le preguntaron, bueno, tu equipo hizo 7 goles, ninguno lo marcó el 9 o un delantero, un centro delantero. Dijo, bueno, no me preocupa. Yo creo que en el fondo algo lo tiene que preocupar, porque la sensación que dio, sobre todo después del partido con Huracán, es que Independiente con un centro delantero con gol, de esos que andan dulce con la pelota, que le tirás una tapita de gaseosa y la clava al ángulo, hubiera sido distinta la cosa, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, un Ábalos que llegó maltrecho al final del campeonato,
y un Matías Jiménez que se viene recuperando de una lesión y no tenía tanto recambio. Y ahora, ojo, porque yo creo que ahora se le abrió el arco a Driussi, por ejemplo, un poco, pero todos sufrieron, salvo Racing, que tiene a un Maravilla Martínez excepcional, el resto está más o menos la misma que nosotros. No veo que haya una diferencia. Boca tenía Jiménez, Cavani, Merentiel, y súmale los goles que hicieron entre todos en el semestre. Yo qué sé, ¿viste? Entonces que Independiente le faltó un Nava o un Matías que haya tenido más confianza como el que cuando llegó, que lo vimos un poco mejor también. Pero bueno, ahí se dio una conjunción de cosas, que Ábalos se lesionó y estuvo un mes afuera, y que Matías Jiménez Rojas está volviendo una lesión y es medio de a poco todo, ¿no? Entonces ahí tuviste un combo que no te dio esa posibilidad de tener un 9 un poco más afilado el último tramo del campeonato, que también tiene que ver con la doble competencia, que también tiene que ver con tener un plantel más amplio en algunos lugares. Pero bueno, Maestro Puch, que se apostó, tampoco le rindió mucho. A Hidalgo no lo puso mucho ahí en esa posición. Entonces, bueno, yo creo que por eso la búsqueda de un 9 también, ¿no? Porque es verdad, el reparto de goles está. O sea, en los Angulos, en los Loyola, en algunos, en los Millán, en los Tarcia, en Cabral alguno, en Galdames algún otro. El reparto del gol está en varios futbolistas del plantel, pero bueno, y también estuvo en Ábalos en un tramo del torneo. Ábalos fue goleador Independiente con 8 tantos. Entonces el problema es que Ábalos terminó el último mes sin jugar, y ahí tenés me parece uno de los problemas a la hora de que el recambio, más allá de que Matías Jiménez Rojas sin hacer goles, para mí algunas cosas tuvo buenas, no volvió al nivel que tenía en algún momento. Y sí, Daniel. No, dale a la última, dale. No, bueno, a ver, va a arrancar un nuevo semestre, un nuevo torneo y la continuidad de la Copa Sudamericana y Copa Argentina. ¿Cómo te imaginás el segundo semestre de Independiente? ¿Dónde te imaginás poniendo el foco de atención o por lo menos la prioridad para el entrenador, siendo que estábamos hablando el torneo comienza un mes antes de que vuelva a jugar Copa Sudamericana? ¿Cómo te imaginás este segundo semestre? A ver, yo me tengo que basar por lo que dice el entrenador, y el entrenador quiere competir en todos los frentes de la misma manera. No lo elige uno sobre otro, y no descarta una cosa por otra. Salvo en algún momento que dijo, bueno, me tengo que enfocar acá en la Copa Sudamericana porque estoy obligado a ganar, y ya clasificado estoy a la Copa de la Liga, entonces puedo en un par de partidos, Atlético Tucumán, Central, para un equipo más muleto que titular. Pero yo creo que voy a atacar todos los frentes. Y me parece pero hay que ver qué plantel, quiénes se van, quiénes se quedan, cuántos se van. Yo creo que hay un compromiso de que la mayoría se queden, pero algunos vas a tener que vender. O sea, Independiente tiene que juntar para ahora junio, julio, 4 palos verdes. Entonces, algún jugador va a tener que vender. Y después, si puede traer algunos futbolistas con el ojo del técnico, que ha potenciado un montón, yo creo que Independiente puede ser protagonista en los 3 frentes. Después, si Corona, bueno, mejor. Pero yo creo que es lo que queremos todos, pero después me parece que le va, por el pensamiento que tiene el entrenador, va a ir por Copa Argentina con lo mejor, va a ir por Copa Sudamericana con lo mejor, y va a ir por el campeonato local por lo mejor. Sí creo que si en algún momento se cruzan las fechas, al ser partido y vuelta, y la Copa Sudamericana te va a dar una prioridad por encima del torneo local, que te da revancha a reponerte, al clasificar 8. Entonces, me parece que la lógica a emplearse debería ser esa. Pero bueno, vieron que Bacari dijo, che, yo voy por todo, y trataba de poner lo mejor en todos los partidos.
Entonces, bueno, veremos. Ojalá se dé. Como preguntaba a mí me encantan todos los campeonatos y me parece que Independiente recuperó protagonismo. Ojalá pueda cortar la racha. Necesita imperiosamente Independiente cortar la racha de 23 años sin salir campeón por el torneo local. Es una necesidad, y si no se da, no se hará. Hoy hubo un gesto, yo no sé si lo notaron ustedes, de Kudelka cuando subió a recibir la medalla, y esto no aplica para Independiente en este momento, y no quiero que parezca una frase que estén jugando cosas ni nada que se le parezca, pero que me parece que está bueno, que es besó la medalla del segundo puesto cuando otros se la sacaban, y eso habla muy bien de Kudelka. Me parece que es un gran mensaje, porque duele un montón, frustrar frustra también. Ahora también en un momento hay que reconocer el camino y decir que si se llegó hasta ciertos lugares no está mal. No lo digo por Independiente, digo como mensaje para el fútbol en general, para bajarle un poco la espuma a todo lo que me parece que es matar o morir y esa cuestión espantosa que se planteó en algún momento, ¿no? Y me parece, por eso digo que el gesto de Kudelka es extraordinario, y se paraba, él dijo, una cosa es coronar y otra cosa es triunfar, y él sintió que no coronó, pero que hasta donde llegó fue un triunfo por el recorrido que tuvo el equipo de él. Bueno, está bueno el mensaje. No estoy diciendo que aplique para Independiente, todos queremos salir campeón, y la verdad que lo que acabo de decir es que Independiente necesita urgentemente cortar la racha de 23 años sin salir campeón. Pero estuvo bueno ese mensaje, me parece, ¿no? En el cierre de un campeonato. Kudelka trató, en sus palabras, con gran respeto y profundidad Independiente. Yo lo quería destacar más en otro momento del programa, ¿no? Porque muchas veces hay sorna, ¿no? Por ejemplo, la actitud que toma Costa, burlándose de Independiente en una cena después del partido de Independiente perdió con Huracán. Y Kudelka fue un señor demostrando caballerosidad y ética deportiva que lo enaltece, ¿no? Quedé muy complacido, más allá de la derrota, por supuesto, pero quedé muy complacido con la actitud y las palabras de este técnico. Sí, totalmente, pero esto es algo que tienen, lamentablemente, es algo que, a ver, yo lo entiendo a Costas igual, Costas debe tener una edad donde casi ha sufrido bullying con Independiente, entonces es lógico que reaccione de esa manera, es algo que tiene guardado y que se ve que no lo trató, pero hay buenos profesionales para tratarlo eso, se puede salir de esas cosas y no vivir con ese rencor eterno de chiquito que han sufrido. Yo creo que hay buenos profesionales para tratarlo, él tiene un dinero considerable para contratar un buen profesional, y si no, hay profesionales de la salud pública que lo pueden atender gratuitamente, que la verdad que son muy buenos, como para que él salga de esa cuestión que seguramente de chico la habrá pasado muy mal con Independiente. Pero bueno, está en otro rol, ¿no? Me parece que tiene otra responsabilidad a la hora de comunicar. Uno se lo puede entender al hincha y una chicana de bar. Ahora, un técnico de primera división, entrar en eso, yo qué sé. A mí, mi hermana es psicóloga, por ejemplo. Mi hermana atendería, y yo si se lo pido, se lo atendería gratuitamente. Te mandamos un gran abrazo, Carlos Borsa. Muchísimas gracias. Y adelante. Abrazo grande, Dani, Emi. Abrazo para ustedes también. Carlos Borsa, de Campanas del Infierno, aquí en Independiente Gran Campeón. Ya volvemos.